Muy buenas tardes. Continuando con lo programado en nuestro avance, llevaremos el método de mínimos cuadrados. Este método estadístico es la relación que existe entre dos pares de datos que corresponden a la variable independiente y la variable dependiente. Buscan la mejor función para aproximar los datos respecto a la variable x y y, donde se relaciona principalmente a la ecuación de la recta. La ecuación de la recta es y es igual a más bx. A es el punto de intersección, b la pendiente. Para entender mucho mejor, desarrollaremos un ejemplo. Un ingeniero agrónomo quiere determinar el rendimiento de una planta de duraznos en función de un fertilizante orgánico que utilizó en 6 lotes, de los cuales se generaron 6 pares de datos ordenados. Utilizó 90 kilogramos de fertilizantes y tuvo un rendimiento de 90 kilogramos de durazno. Utilizó 114 kilogramos de fertilizante y tuvo un rendimiento de 102 kilogramos respecto a durazno. Utilizó 102 cantidad de fertilizantes y se obtuvo solo un 99 kilogramos de rendimiento. Finalmente, tenemos como el sexto dato, utilizó 150 kilogramos de fertilizante, tuvo solo un rendimiento de 123 kilogramos, con un total de 6 pares de datos. Al realizar el cálculo, respecto al eje X, usamos una columna respecto al eje X. Posteriormente realizamos una nueva columna con relación al eje Y. Copiamos los 6 pares de datos ordenados respecto al eje X y respecto al eje Y. Si hacemos la sumatoria respecto al eje X, nos da un resultado de 622. Si realizamos la sumatoria respecto al eje Y, nos da 593. Ahora, añadimos una nueva columna. Los valores de x los elevamos al cuadrado, es decir, 90 lo elevamos al cuadrado, y así sucesivamente los 6 datos y su respectiva suma, obteniéndose la 68.356 como resultado. Nos vamos a y cuadrado, igualmente elevamos al cuadrado los datos, en este caso 102 al cuadrado es 10.404. Después de realizar su respectiva suma, nos da el resultado de 59.599. Multiplicamos x por y, obtiene el resultado de 63.422. Importante, después de tener nuestra tabla realizada, hallamos la ecuación de nuestra recta. Ves que la recta es y a más bx, donde b, que es la pendiente, se calcula el número total de datos por la sumatoria de x por y, la multiplicación de los valores x por y, menos la sumatoria de x por la sumatoria de y. Todo esto dividido entre n, número total de datos, por la sumatoria de x al cuadrado, menos la sumatoria de x elevado al cuadrado. Con respecto a la fórmula, respecto a la variable a o a los puntos de intersección, se calcula. Sumatoria de y menos b pendiente por sumatoria de x dividido entre n, número total de datos. 6, número total de datos. X por y, 63.422. Menos multiplicación de la sumatoria de x por y, 622 por 593. Dividido
entre 6 por sumatoria de x al cuadrado. Sumatoria de x al cuadrado. 68.356 menos sumatoria de x elevado al cuadrado. Siendo el resultado 622 elevado al cuadrado. Tienes una pendiente de 0,503. A. Sumatoria de y. Nos vamos a nuestra tabla sumatoria. 593. 593 menos 0,503, que es la pendiente, por la sumatoria de x, que en nuestro caso es 622 dividido entre el número total de pares de datos, 6, obteniéndose el resultado de 46,73. Armando nuestra ecuación, y es igual a más bx. A es igual a 46,73 más b, pendiente 0,503, x por x. Ya encontrada nuestra recta, nuestra ecuación de la recta, conociendo nuestra tabla, se puede dar datos que nos permitan realizar la gráfica de nuestra recta en el eje de ordenadas y abscisas, como se puede ver en el siguiente cuadro. Ordenadas abscisas, valores de x, valores de y. Como pueden ver, sale la ecuación de la recta a partir de datos dados. Imagínense valores 0 o 1. Si x vale 0, y cuánto valdrá. Se cruzan los datos y se realiza la línea de la recta. También el r cuadrado es la precisión de nuestros resultados. Una relación entre la variable x y y. ¿Cuál es la precisión del experimento realizado? Es el coeficiente de determinación, que posteriormente les enseñaremos a calcular, obteniéndose en este caso 0,98. Bien, ahora pasaremos al cálculo de los promedios y desviaciones estándar respecto a los valores de x y los valores de y. Para calcular el promedio respecto a y o x, se realiza de la siguiente forma. Y por la frecuencia dividido entre n. Si nos vamos a nuestra tablita, no se repiten los datos. Si se repitieran, por ejemplo, 90, 90, dos veces hay dos pares de datos. Aquí solo tenemos 1, entonces la frecuencia nos corresponde a ser el número 1. Entonces sería 593 la sumatoria. 593 dividido entre 6. Obtenemos un promedio respecto al eje x del y del 98,83, perdón. Respecto a la varianza de y, son lo que hemos elevado al cuadrado. Buscaremos cuando y al cuadrado nos sale 59.599. 59.599 dividido entre 6 menos promedio 93,83 elevado al cuadrado, haciendo un total de 165,79. Su raíz cuadrada 12,87. Similar cálculo realizamos respecto a la variable x. Sabemos que nuestra frecuencia es 1. Veremos la sumatoria. ¿Cuánto es la sumatoria respecto al eje x? 622 dividido entre 6.
obtenemos el resultado de 103,67. Calculamos la varianza. Sumatoria de x al cuadrado. Bien, vemos nuestra tablita. Nos da el valor de 68.356. 68.356 dividido entre 2 menos 103,67 elevado al cuadrado. 103,67 siendo el promedio respecto al valor x, obteniéndose la varianza 645,19 y la desviación estándar de 25,40. Coeficientes. Como repetíamos en la ecuación de la recta, tenemos el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación. El coeficiente de correlación nos indica la relación entre la variable dependiente e independiente. En caso de que sea 1, tiene una relación lineal, netamente lineal. Es decir, si sube el valor de x, va a subir el valor de y. Si nuestro coeficiente de correlación fuera negativo, significa si sube el valor de x, el valor de y baja. Es inversamente. Y el coeficiente de determinación es la precisión de los datos y del método que hemos ejecutado. Covarianza es sumatoria de x por y por frecuencia, dividido entre n menos x promedio por y promedio. Cálculo de covarianza, que es relación entre las dos variables. Covarianza x por y, sabiendo que la frecuencia es 1, vemos cuánto nos sale x por y, 63.422. 63.422 dividido entre 6 números totales de datos, menos el promedio respecto a x por el promedio respecto a y. Sería 103,67 por 98.3. Un total de 324,63. 324,63 dividido entre la desviación estándar respecto a x y respecto a y sería 324 dividido entre 325,40 por 12,87. Obtenemos un valor de 0,99. En este ejemplo demostramos que tiene una relación lineal. Existe una relación entre la variable dependiente e independiente. Tenemos el coeficiente de determinación, que vemos la precisión del método y los datos que tenemos. Es covarianza elevado al cuadrado dividido entre desviación estándar respecto a x elevado al cuadrado por desviación estándar respecto a y elevado al cuadrado. Reemplazando en nuestra fórmula son 324,63 elevado al cuadrado dividido entre 25,40, que es la desviación estándar en x, por 12,87, desviación estándar respecto a y. Obtienes 0,98. 0,98, identificándose que este experimento tuvo una gran precisión y puede repetirse los datos en nuestro experimento. En resumen, en este hemos dado una pequeña teoría y un pequeño ejemplo de utilización del método de mínimos cuadrados, utilizando dos pares de datos ordenados x, y. En el siguiente video
Reforzaremos este conocimiento de métodos mínimos cuadrados utilizando una planilla Excel que les va a permitir calcular la ecuación de la recta, covarianza, varianza y los respectivos cálculos que hemos realizado en esta. Muchas gracias.